Héctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Algunos no los conozco, otros sí. Celina Tozzi, ¿sos de Chuel? No, por ahí no escucho, no sé. Bueno. Creo que está Mónica Bing también. Gracias Sí, por con Mónica ya nos ya saludamos. hablaste. Gracias por Bien. acompañarnos. Es nuestra principal sostén de la Escuela de Dirigentes a través de la Fundación Adenauer y está siempre presente en todas nuestras clases. Así que pronto va a dar ella las clases. Bien. Bueno. Sí, lo que acuérdense de tener los micrófonos cerrados, porque si no entran resonancias de distintos lugares. Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre los municipios. Tuvieron una charla primera más orientada a lo que es las cuestiones, digamos, el sostén jurídico de los municipios, cómo son los sistemas, creo yo, supongo que es lo que dijo Orlando, que es un tema que él maneja perfectamente bien. Las autonomías, la reforma de la Constitución del 94, etcétera. Hoy vamos a hablar un poco sobre el municipio en sí, orientado fundamentalmente a lo que es el Consejo Deliberante. Y la próxima charla, que va a estar a cargo de Dino Pauleta, van a ver también el municipio, pero más orientado a lo que es el Ejecutivo Municipal. Así que les voy a compartir pantalla. Lo que les voy a pedir es que solamente pregunten si es algo que no se entendió porque se cortó mi audio o algo por el estilo. Si no, las preguntas las hacemos al final, así podemos resumir mejor todas las dudas. Bien. Bueno, vemos. Un segundo. Bueno, entonces, como les decía, en este curso de inducción en la función legislativa, hoy vamos a ver el tema municipios, pero fundamentalmente orientado a lo que es el Consejo Deliberante. Pero no tenemos más remedio que hacer una introducción general sobre el sistema municipal y la importancia política del presupuesto, es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. Pero previamente tenemos que hacer una introducción a lo que es el sistema municipal. Para esto vamos a corrernos unos añitos para atrás, más o menos a la época de la Revolución Francesa, donde se produce un quiebre central en lo que es el sistema de gobiernos de los países, cuando se empieza a terminar el poder absoluto de los reyes. Luis XIV, Federico II, tenían la totalidad del poder. Era poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, todos ellos eran, el rey tenía todo eso. A partir de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, el poder empieza a distribuirse y tendríamos tres grandes vías de distribución del poder. Por un lado, la participación ciudadana, o sea, ya la gente empieza a participar, aunque sea mínimamente, para sancionar una constitución y para elegir a los gobernantes. En algunos lugares hay más participación de la ciudadanía. Tenemos otra distribución del poder, que es la distribución tripartita de Montesquieu, el esquema de Montesquieu. Dividir el poder en un poder legislativo, en un poder ejecutivo y en un poder judicial, que podríamos considerarlo como una distribución horizontal. Y tenemos una tercera vía de distribución del poder, que es, diríamos, una distribución vertical, que es lo que tenemos nosotros en nuestro país, que es el federalismo. Nosotros, Alemania, México, Brasil, es decir, hay unos cuantos, Estados Unidos, hay unos cuantos países federales. ¿Qué significa esto? Que tenemos un gobierno nacional, pero además tenemos abajo gobiernos de una jerarquía inferior, si se quiere, al gobierno nacional, pero con sus propias atribuciones, que no necesariamente las puede ejercer el gobierno nacional. Esto es un tema bastante complejo, no vamos a
analizar demasiado, no tenemos tiempo, pero sí tener alguna idea de esto. Entonces, tenemos tres niveles de gobierno. Tenemos un nivel nacional, tenemos un nivel provincial y tenemos un nivel municipal de gobierno. Son tres niveles, cada uno con sus propias competencias. ¿Cómo surgen estos niveles? Bueno, en el año 1853, las 14 provincias originarias deciden cambiar el esquema de gobierno, el esquema de funcionamiento que tenían. Hasta ese momento eran estados independientes. La mal llamada anarquía del año 20, debería llamarse secesión del año 20, produjo que cada provincia se independizara y constituyó un estado independiente y se manejaban con el sistema del derecho internacional público como una confederación con pactos entre ellos. El pacto más importante fue el Pacto Federal del 4 de enero de 1931, al que adhirieron todas las provincias. Pero no había una constitución nacional. Entonces, en 1853 se decide constituir una nación federal que implica el asumir una constitución nacional. Esta es la situación en 1853. Hoy ha cambiado un poco porque se han incorporado otras provincias, lo que eran territorios nacionales que se provincializaron entre el 50 y el 54, todo el litoral, es decir, todo el litoral no, el litoral del nordeste, Misiones, Chaco y Corrientes, y la Patagonia, ¿no es cierto? Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y también Tierra del Fuego. En realidad Tierra del Fuego no era más territorio nacional del 55, integraba junto con Santa Cruz, Malvinas y Antártida una provincia que se llamaba Patagonia. La Revolución Libertadora, por el tema del Tratado Antártico, no sé, no importa por qué causa, dio marcha atrás y Tierra del Fuego volvió a ser territorio nacional, pero en la década del 80 se constituyó nuevamente como provincia. Y por último, la reforma del 94 ha generado la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que se comporta en definitiva también como una provincia. Entonces, lo que antes eran 14 son 24. Y todo esto dentro, como dijimos, de la Constitución Nacional. ¿Cómo surge el nivel municipal de todo esto? Tenemos, como dijimos, Nación Federal, Constitución Nacional, y la Constitución Nacional, en el artículo 5, dice cada provincia dictará para sí una constitución. Y ahí aparecen las constituciones provinciales. Ese artículo 5 tiene además algunos requisitos para el dictado de esta constitución. Le obliga a las provincias a hacer una constitución que asegure la administración de justicia, la educación primaria y el régimen municipal, que asegure un régimen municipal. Por eso todas las constituciones provinciales ustedes van a ver una parte de la constitución, que podrá ser un capítulo, podrá ser un título, lo que sea, que trata el sistema municipal de esa provincia. El gobierno municipal en general se compone de un consejo deliberante y de un departamento ejecutivo. Vamos a fundamentalmente ver lo que es el consejo deliberante, y vamos a preguntarnos qué es lo que se puede o se debe hacer en un consejo deliberante. Pero no nos vamos a quedar con esta pregunta solamente. También nos vamos a preguntar dónde se hace eso, por qué, para qué, con quién y cómo se hacen esas cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Sobre qué temas deben tomarse las decisiones? Bueno, tenemos que repasar un poquito lo que veníamos diciendo. Tenemos tres niveles de gobierno. La provincia, que es el núcleo originario, que entre todas conforman la nación, e internamente la provincia es la que decide su sistema municipal. La provincia entonces se relaciona con la nación y con el municipio, pero es la provincia, el núcleo central, el núcleo originario del sistema. ¿Esas relaciones son iguales en todas las provincias? Bueno, la relación provincia-nación sí es homogénea en todo el país, porque al constituir la nación, las provincias decidieron delegar todas las mismas cosas en la nación. En cambio, en la relación provincia-municipio es diferente para cada provincia, porque la Constitución obliga a establecer un sistema municipal, pero no dice cuál debe ser ese sistema municipal. Hay que tener un sistema municipal, pero no dice cuál debe ser. Entonces, ¿cuáles son los principios que rigen esas relaciones? En la relación provincia-nación, lo determina la Constitución Nacional en el artículo 121. Las provincias conservan todo el poder delegado por esta Constitución al gobierno federal
y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esto último es por la provincia de Buenos Aires, que adhirió más tarde. Es decir, el principio básico es que las provincias, lo que no han delegado es de ellas, no al revés. Lo que no se sabe de quién es de la provincia. El problema es que hay dos factores que han de alguna manera desarticulado un poco este tema. Uno es la tecnología y otro es algunos conceptos que ya se han hecho carne en la ciudadanía en general. ¿Por qué? Por ejemplo, la tecnología. Yo tengo una radio en Chipoleti y se escucha en la provincia de enfrente, en Neuquén. Y lo mismo si tengo en Viedma, se escucha en Carmen de Patagones. O sea, ya los límites provinciales no son lo mismo. La tecnología ha hecho mucho más flexibles, digamos, o penetrables estos límites provinciales, nacionales también, ¿no es cierto? Esto no es solo dentro del país, sino en el mundo. Y por otro lado, tenemos temas como, por ejemplo, la ecología, que también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque macanudo, todos tenemos, las provincias tienen su propio, conservan todo el poder no delegado. Pero si los mendocinos contaminan el río Atuel, pagan el pato los pampeanos, y terminan jorobándose también los bahienses en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este principio no es tan fácil manejarlo como era cuando se pensó hace 170 años. Por ese motivo es que han aparecido en el país en general muchos consejos federales. ¿Para qué? Para no desnaturalizar el principio, pero pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, porque estas cosas ya no es posible manejarlas en forma independiente una provincia de la otra. ¿Mm? Bien, entonces, eso es en la relación provincia-nación. Ahora, en la relación provincia-municipio, no hay un principio jurídico único, sino que lo determina en cada caso la normativa pertinente. Pero sí podemos, no hay un principio jurídico, pero sí podemos establecer un criterio que nos permita conocer qué cosas son las que debe hacer el municipio y qué cosas no. Cuáles son las cosas de competencia municipal y cuáles no. Y ese criterio sería que el municipio tiene que ocuparse de todo aquello que excede la posibilidad de que sea realizado por una familia, pero resulta innecesario o aún inconveniente que se ocupe de ello la provincia o eventualmente la nación. Por ejemplo, si la basura, cada familia se ocupara del tema de la basura, y lo más probable es que sea un desorden fenomenal. Pero si nosotros vamos a esperar que el gobierno provincial nos recoja la basura, lo más probable es que haya unos basurales no deseados en un montón de lugares. Esto es una tarea municipal, netamente municipal. Como esto y un montón, ahora vamos a ver algunos puntos concretos de competencias municipales. Lo que sí es necesario es que el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo tienen que saber bien cuáles son las competencias del municipio y no hay que extralimitarse. Porque si no, les puede venir el sopapo, como le pasó al Consejo Deliberante de la Capital Federal en el año 73. Perón asume su tercera presidencia el 12 de octubre del 73. Un mes antes había asumido, por causa del golpe de Estado y el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende, Pinochet en Chile, un mes antes, casi exactamente un mes antes. Al poco tiempo de asumir Perón, Pinochet, en un viaje, no recuerdo, Estados Unidos o Europa, no recuerdo y no importa, bajó en la base aérea de Morón y se entrevistó con Perón. No sé de qué hablaron, pero sospecho que dos países que tienen una de las fronteras más largas del mundo deben tener más de 4 temas para conversar. Lo cierto es que estuvieron reunidos un tiempo y después Pinochet se fue y listo, ni pasó por la ciudad de Buenos Aires ni nada. Pero el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, muy indignado con la presencia de Pinochet, sacó una declaración de repudio del tirano chileno que se pueda probar. Entonces, Perón lo mandó llamar al presidente del Consejo. El presidente del Consejo era Miguel Unamuno, o sea, un peronista histórico, no es que hubiera digamos, una rivalidad partidaria. Pero lo mandó llamar a Unamuno y le dijo, mire, Miguelito, a mí la Constitución me asigna 2 funciones, a ustedes les asigna 3.
a mí me asigna la responsabilidad de conducir la política interior de la nación y de conducir la política exterior de la nación. Y a ustedes alumbrado, barrido y limpieza. No hablemos más, ¿eh? No se metan en lo que no corresponde, eso no es bueno. Bien, ¿cuáles son las principales competencias municipales? Competencias de tipo político, la organización del gobierno municipal, por ejemplo, la convocatoria de elecciones. Competencias administrativas, los servicios públicos, los contratos de obra pública, régimen de funcionarios municipales, poder de policía. Podríamos decir jurisdiccionales, relativamente jurisdiccionales, tribunal de faltas. Ojo con una cosa, aunque se llame tribunal de faltas, no es poder judicial. No es poder judicial. No tiene las facultades que tiene el poder judicial. Por ejemplo, no puede allanar domicilios, cosas por el estilo. Facultades o atribuciones financieras, aprobación y ejecución del presupuesto municipal, fijación y percepción de tasas y contribuciones, posibilidad de contraer empréstitos, de acción social, creación de centros de asistencia social y de salud, bibliotecas, centros de recreación y deporte. En materia de ambiente, recolección de residuos, limpieza y salubridad. Saneamiento y reciclado ambientales. Ordenamiento y circulación vehicular. Dirección de circulación, estacionamiento vehicular, restricciones al tránsito, ordenamiento del transporte público, conservación de calles y caminos municipales, por supuesto, puede haber otros caminos que son provinciales o nacionales, eso excede el ámbito municipal. El tema de temas urbanísticos y de ornato urbano, planeamiento urbano, habilitaciones, dónde se puede poner tal tipo de negocio o de industria o no, uso del espacio público permanente o eventual, más allá de que hay lugares públicos permanentes, se puede hacer un lugar público eventual para hacer un recital, por ejemplo, cosas por el estilo. Lo que es alumbrado, mantenimiento de parques, plazas, etcétera, etcétera. Estos son distintos puntos que habitualmente tienen los municipios. En cada caso hay que fijarse bien qué es lo que dice la ley orgánica del municipio, qué es lo que dice la Carta Orgánica en el caso de que la tengan, cuáles son esas competencias. Esto es el qué. Veamos entonces el dónde. ¿Cuál es el territorio al que se aplicarán estas decisiones? Acá tenemos un problemita que es el siguiente. Tenemos elementos constitutivos del municipio, esto los estudiosos lo han dividido. Tenemos un gobierno, tenemos una administración, tenemos una sociedad, un conjunto de gente, y tenemos un espacio, un territorio, un espacio físico. Por eso, como esto es bastante disímil, algunos autores consideran que es mejor hablar de estados locales que de municipios, y vamos a ver enseguida por qué. En la Argentina hay alrededor de 2.200 municipios o estados locales, lo que implica un promedio del orden de 95 municipios por provincia. Pero esa distribución no es para nada homogénea. Fíjense, esta es la cantidad de municipios que tiene cada provincia. Fíjense que Buenos Aires, por ejemplo, tiene 135 municipios, pero Santa Fe tiene más del triple. O Córdoba tiene, Santa Fe un poco menos. Córdoba tiene más del triple. Mendoza tiene 18 municipios y una provincia como Entre Ríos, que es de una superficie más o menos equivalente y una cantidad de población prácticamente igual, en lugar de tener 18 municipios tiene 253. ¿Por qué es esto? Porque el modo en que se ha pensado el sistema municipal y la teoría por la que se ha planeado, la teoría que se ha adoptado para el gobierno provincial para hacer los municipios, hace que el territorio municipal sea bastante distinto en un caso que en otro. Tenemos un modelo, no sé si algo de esto vieron con Pulvirenti, el teoría del municipio partido, que es el de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Cada partido o departamento de la provincia tiene un municipio. La ciudad cabecera del partido es la sede del gobierno municipal y se nombran delegados en los otros núcleos urbanos. El territorio es urbano, suburbano y rural, y este es el sistema que tienen Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y San Juan y alguna otra también.
Por eso Buenos Aires tiene 135 municipios y fíjense que todo el territorio de la provincia pertenece a algún municipio. Donde termina un municipio empieza el siguiente. Entonces, no hay territorio de la provincia que no sea también municipal. Lo opuesto, digamos, es la teoría del municipio-ciudad. ¿Qué es esto? El territorio municipal es el núcleo urbano, o en algunos casos hasta donde alcanzan los servicios públicos. Entonces, entre municipio y municipio hay territorio provincial que no es de ningún municipio. Los municipios quedan como islas dentro del territorio provincial. Es urbano y también suburbano, pero nunca tiene este sistema territorio rural. Es el sistema que tiene Córdoba, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y tenemos, bueno, Córdoba con 428 municipios, como les dije. Y tenemos algún sistema intermedio, que es, por ejemplo, el que tiene Chubut, que el municipio sí está en la ciudad predominante, los núcleos urbanos se manejan con una comisión elegida por los ciudadanos y no se aísla a municipios en traspasos provinciales. Conjuga lo urbano, suburbano y rural, pero de una forma más equilibrada. Por ejemplo, Chubut tiene 15 departamentos y 47 municipios. Son 6 municipios de primera categoría con carta orgánica, 4 sin carta orgánica, 13 municipios de segunda, 4 comisiones de fomento y 20 comunas rurales. Como ven, se llaman municipios solamente los municipios de primera y de segunda. Los otros no se llaman municipios, se llaman comisiones de fomento, comunas rurales, pero también son gobiernos locales. Por eso les decimos gobiernos locales. Por supuesto, las poblaciones son muy diferentes. Hay algunas comunas rurales que tienen solo un par de centenares o 300 habitantes, y la ciudad de Comodoro Rivadavia, la más poblada de la provincia de Chubut, tiene más de 200.000. Ahí está distribuido, es anecdótico nada más, cuántos gobiernos locales hay en cada uno de los departamentos. Algunos tienen 7, otros 5, 4, 3, 2, y Florentino, Medina y Marte tienen solamente un gobierno local. El sistema municipal que se adopte será, en definitiva, el que determina el territorio, y el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo tienen que saber bien cuáles son los límites del territorio. ¿Por qué? Porque si yo soy concejal en Salsipuedes, o en Río Cuarto, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, o en cualquier localidad cordobesa, mi territorio es nada más que lo urbano. En cambio, si soy concejal en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Mar del Plata es la cabecera del partido de General Pueyrredón. Pero dentro del partido de General Pueyrredón hay otras localidades. Está Sierra de los Padres, está Batán. Hay otras localidades que también pertenecen a ese municipio y tiene ese mismo Consejo Deliberante. Entonces, hay que saber bien cuál es el límite del municipio, porque muchas veces las ordenanzas que estamos dictando tienen que ver con eso. Si ustedes hacen una ordenanza para regular, por ejemplo, la instalación de los puestos de venta de diarios y revistas, una cosa es pensarlo solamente en lo urbano y podemos decir esto se hace de esta manera, de esta otra manera, etcétera, y se entra tantos centímetros del cordón de la vereda o lo que sea. Y otra cosa es si estoy, por ejemplo, en Mar del Plata, en que esa ordenanza se va a aplicar en la ciudad de Mar del Plata, también se va a aplicar en la ciudad de Batán, pero también se va a aplicar en el puesto de diarios y revistas que tiene la estación de servicio de la ruta. Y entonces ahí ya no es tan fácil decir si va a 50 centímetros del cordón de la vereda o no. ¿Se entiende? Entonces, saber cuál es el ámbito territorial de aplicación de las ordenanzas es una cosa que también hay que tener muy en claro. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer eso el municipio, el Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que sustenta esta decisión? Ustedes en los libros van a encontrar que a los cuerpos parlamentarios, en general, Consejo Deliberante, legislaturas, congresos nacionales, se le atribuyen 3 funciones: legislar, controlar y representar. Yo, en lo personal, creo que representar no es una función. Representar es el sustento de todas las funciones. El cuerpo legislativo puede legislar porque es representativo, puede controlar porque es representativo, pero representar en sí mismo no es una función. Es el sustento de todas las funciones que puede tener. Y siempre, fíjense que el cuerpo parlamentario, sea Consejo Deliberante, legislatura, Congreso, es más representativo que el Ejecutivo. ¿Por qué?
Porque en el legislativo también entran las minorías. En las elecciones presidenciales que hubo en el país, las dos que tuvieron mayor porcentaje de votos fueron la de Irigoyen en el año 28, la de Perón en el 73, más del 60 y pico por ciento. Pero en ambas oportunidades, en el Congreso, además estaban las minorías, entonces tenía mucho más que eso, es más representativo, por más que el Ejecutivo saque muchísimos votos, el Parlamento es más representativo todavía. Ahora, ¿cómo es esa representación? Acá hay varias confusiones. No es que cada concejal representa al pueblo, no es así. Tampoco es que el cuerpo representa a cada ciudadano, tampoco es así. Tampoco es que cada concejal representa un sector y de entre todos representan a todos, tampoco, eso es en una especie de asamblea de delegados, no es así. La representación que tiene el cuerpo legislativo es mucho más compleja. Es que cada concejal integra un cuerpo que en su conjunto representa el conjunto de la sociedad. Este es el esquema de representación que tienen los consejos deliberantes y también la Cámara de Diputados, por ejemplo, de la Nación. Distinto es el Senado. Los senadores sí representan a las provincias, pero los diputados no. Esto es viejo, ¿eh? Los diputados de las Provincias Unidas son diputados de la Nación en general, sin perder por esto la denominación del pueblo que debe su nombramiento, no pudiendo de ningún modo obrar en comisión. Es decir, no puede el gobierno de esa provincia darle indicaciones. Esto saben de cuándo es, no es de ahora, ¿eh? Esto es de la Asamblea del año 13. O sea, hace 210 años que estamos con esto y todavía hay algunos que no la tienen muy clarito. Y si avanzamos un poco en el tiempo, la Cámara de Diputados representa a la nación en globo y sus miembros son elegidos por el pueblo de las provincias que se consideran a este fin distritos electorales de un solo estado. Cada diputado representa al pueblo de la nación. Cada diputado representa a la nación, no al pueblo que lo elige. Yo muchas veces he visto, esto es el proyecto de constitución de Juan Bautista Alberdi. Yo muchas veces escucho por televisión, el diputado de Salta, por ejemplo, dice, no, yo tengo que defender los intereses de Salta. No, no es así, vos no sos el representante de Salta, vos sos el diputado por Salta, pero no sos representante de Salta, ni tu función es defender los intereses de Salta. Por supuesto que hay tironeos regionales, esto no lo podemos negar, pero el concejal o el diputado tiene que tener claro que su función no es defender los intereses de un sector en particular, sino buscar acuerdos en busca del bien, procurar acuerdos en busca del bien común. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad que se busca al tomar esas decisiones? Lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno en general y el concejal en particular deben analizar qué es lo más conveniente para el conjunto de la ciudadanía, como les decía recién. Ahora, ¿no acaso no es que el consejo tiene que hacer lo que la gente quiere? Sí, sí, por supuesto que sí, pero ¿saben qué? La gente no quiere todo lo mismo. Los intereses de la sociedad no son homogéneos. No solo son diferentes, sino encontrados o contrarios. Los profesores quieren exámenes difíciles, los alumnos quieren exámenes fáciles. El que compra quiere pagar poco, el que vende quiere cobrar mucho. Los empleadores quieren sueldos bajos, los empleados quieren sueldos altos. Siempre hay intereses encontrados. Como dice un catedrático español muy inteligente, muy simpático además, Alfonso Fernández Miranda Campoamor, nadie está de acuerdo con nadie en todo y nadie está de acuerdo con todos en nada. No hay nadie que esté de acuerdo con nadie en todo, ni siquiera los hermanos mellizos están de acuerdo en todo. Las famosas grietas. Dulce de batato, dulce de membrillo, para la pasta frola. Jugamos con flor o sin flor, mate amargo, mate dulce. Siempre hay diferencias. Entonces, el consejo lo que tiene que hacer es buscar lo que más satisfaga a todos en conjunto, no a cada uno en particular, porque es imposible lograr una ley que se satisfaga a todos los sectores de la sociedad. Si nosotros queremos hacer o logramos hacer una ley que eliminamos la inseguridad, algunos pensarán que sí, que vamos a estar todos contentos con eso. No, los ladrones no van a estar contentos. Sin duda que no van a estar contentos. Es cierto, a lo mejor no me importan mucho los ladrones, bueno, pero también forman parte de la sociedad, guste o no guste. Entonces, el gobierno tiene que buscar una solución que optimice los beneficios y minimice los perjuicios. ¿Vamos bien hasta ahora? Por ese motivo, una etapa importante en la génesis y elaboración de la ley, o de la ordenanza en su caso, es el análisis global del problema.
no solamente lo que le vinieron a pedir. Hay que hacer un análisis global y buscar la solución globalmente más conveniente. Por eso hay que distinguir entre lo que es la demanda social de la necesidad social. ¿Por qué? Porque la demanda social viene planteada por un sector que propone la solución que a ese sector le conviene. Y no necesariamente esa solución va a ser la mejor para la totalidad de la ciudadanía. A lo mejor es buena para ese sector, pero es pésima para otro sector. Y esto es lo que hay que analizar con tranquilidad. Por eso no hay que hacer caso de la demanda social, sino que hay que saltar por encima de la demanda social y fijarse cuál es la necesidad social. Porque toda ley implica un nuevo equilibrio que favorecerá a algunos y perjudicará a otros. Si el balance es positivo a favor de los beneficios, la ley será buena aunque yo esté del lado de los perjudicados. ¿Sí? Aunque yo esté del lado de los perjudicados. No es la ley, la bondad o falta de bondad de la ley, no se mide por lo que le pasa a cada uno, sino por lo que le pasa a la sociedad en general. Las leyes tienen que hacerse para aumentar el bienestar de la población y no para el lucimiento personal del autor del proyecto o prestigio del cuerpo legislativo que lo aprueba. Que esto es bastante habitual. Hacemos una ley que después no le importa a nadie. ¿Con quién hay que hacer esto? Bueno, el Consejo Deliberante es uno de los órganos del gobierno municipal y tenemos también un departamento ejecutivo. Y muchas decisiones hay que tomarlas en conjunto. En la nación y en las provincias tenemos tres órganos, el órgano legislativo, el ejecutivo y el judicial, con interacciones. En el ámbito municipal no tenemos órgano judicial, con lo cual el esquema se reduce a esto, Consejo Deliberante y Departamento Ejecutivo con interacciones. ¿Cómo se organizan los gobiernos municipales? Mínimamente un, un pequeño raconto. Tenemos muy pocos municipios, hoy creo que en la Argentina quedan solamente La Marque y un otro municipio de Río Negro que no recuerdo cuál es, hasta hace unos 10 o 15 años Cholechuel también tenía esta forma de organización parlamentarista. El cuerpo electoral elige a los concejales. De forma indirecta se elige al intendente, que suele ser el primero de la lista más votada, y ese presidente del Consejo Deliberante es el intendente. El intendente designa su gabinete, que muchas veces son también concejales, y entonces hay compatibilidad de funciones entre el Ejecutivo y el Consejo, y el principio es interdependencia por integración. Este es el esquema que a nivel nacional, digamos, tiene, por ejemplo, Inglaterra. El Parlamento es el que nombra al gobierno, digamos, al Ejecutivo. Hay una forma que acá no se usa para nada, que es, pero en Estados Unidos parece bastante difundida en ciudades chicas, que es que los votantes eligen al Consejo Deliberante. El Consejo contrata un gerente directamente, encargado de la administración, que nombra y contrata a los colaboradores, y las funciones son incompatibles, y el Consejo simplemente controla lo que hace este gerente municipal. Lo tienen muchos municipios, pero todos sabemos y saben que no es recomendable para ciudades grandes. Y por último, la forma presidencialista, que es la que tenemos en la casi enorme mayoría de los municipios de nuestro país, que es que se elige por separado, aunque vayan en la misma boleta, se elige al intendente y se elige al consejo deliberante o a los concejales. El intendente designa su gabinete sin intervención del consejo en general. Hay incompatibilidad de funciones, no se puede estar en los dos lugares. Y el principio es interdependencia por coordinación. No es interdependencia por integración, sino por coordinación. Porque interdependencia no es independencia. Los poderes no son independientes, esto lo vimos en alguna charla anterior. Los poderes son interdependientes, como son interdependientes las gerencias de una empresa. Si yo tengo una empresa que tiene una gerencia de ventas, una de producción y una de compras, aunque ningún gerente dependa de otro, no podemos decir que son independientes. Porque si compras va a comprar lo que quiere, producción va a producir lo que se le antoja, y ventas va a vender lo que se le da la gana, la empresa seguramente se va a fundir. Entonces, lo que necesitamos es que la compras compre lo que producción necesita para fabricar las cosas que ventas va a vender. Es interdependencia. ¿Cuáles son esas interacciones entre el departamento ejecutivo y el intendente?
Todo eso conforma el gobierno municipal. Entonces, esas interacciones son las que hacen funcionar el gobierno municipal en general. Y son unos cuantas. Por ejemplo, referidos a la resolución de normas, tenemos la iniciativa legislativa del Ejecutivo, tenemos el tema del veto de los proyectos de ordenanzas, tenemos la insistencia por parte del Consejo, tenemos la participación en los debates. En general, los secretarios del Ejecutivo pueden participar en los debates, en algunos casos también se admite que sea el intendente el que participa. La reglamentación de las ordenanzas la hace el Poder Ejecutivo. ¿Mm? Y, no veo acá qué es lo que me dice. El tema de las sesiones extraordinarias, que en general es el Ejecutivo el que puede convocar a sesiones fuera del periodo ordinario del Consejo Deliberante. Referidos a la función de control, por un lado el control presupuestario. Vamos a volver en un ratito sobre eso. Los acuerdos a funcionarios. Es muy común que haya determinados funcionarios que requieren de acuerdo del Consejo. ¿Mm? Autorización para empréstitos. El municipio puede endeudarse, pero lo habitual es que el Consejo tenga que aprobar eso, autorizar ese préstamo. Aprobar o desechar contratos, no es igual en todos lados. Todo esto yo les estoy dando una cuestión bastante general. Se imagina que si son 2.200 gobiernos locales, no tengo manera de detallar lo que pasa en cada caso, pero estas son cuestiones más o menos generales. En muchos municipios, los contratos que firma el Ejecutivo tienen que ser aprobados por el Consejo Deliberante. Es habitual que pueda hacer comisiones investigadoras, por ejemplo. Puede citar a los secretarios o pedirles informe por escrito. Y el tema del juicio político, que no es poco. Es el Consejo el que, en definitiva, es el que puede echar al intendente o a los secretarios del Ejecutivo Municipal a través del juicio político. Es todo un mecanismo que, por favor, no tiene nada que ver con el juicio. Muchas veces se confunda, como se llama juicio político, piensa que es algo vinculado a los tribunales. No, no todo lo que se llama juicio está vinculado a los tribunales. El otro día les decía, cuando estaba en Zapala dando las charlas sobre esto, les decía, si a alguien le duele la muela del juicio, no vaya a tribunales, vaya a un dentista. Aunque se llame juicio, no tiene nada que ver con los tribunales. Hay otros puntos de contacto, acefalía, por ejemplo, siempre en el sistema de acefalía, si no está el intendente, si hay viceintendente y tampoco está, por ejemplo, es el presidente del consejo el que asume esa función. El tema del bloque oficialista. El bloque oficialista es el aliado que tiene el Ejecutivo en el Consejo y que le permite, digamos, activar los proyectos que le interesan y controlar a la oposición para que el control que tiene que hacer la oposición, valga la redundancia, no se transforme en una persecución atolondrada y ridícula. La organización del Departamento Ejecutivo es habitual que mínimamente a nivel de secretaría tenemos en el municipio el equivalente a lo que es la ley de ministerio. Lo hace el Consejo Deliberante a través de una ordenanza y dice, estas son las secretarías que vamos a tener acá. A veces se llega hasta más abajo, a veces solamente el nivel de secretaría. Si el intendente quiere renunciar, es el Consejo el que le acepta la renuncia, lo mismo para ausentarse de del municipio, etcétera, o de la provincia. Hay muchísimas interacciones, hay muchísimas. Particularmente la ordenanza es una voluntad política conjunta de ambos poderes o de ambos sectores del gobierno. Ahora, esas interacciones deben ser pacíficas y cordiales, no son de oposición y de buscar al enemigo. Y si hubiera un conflicto, seguramente es la justicia provincial lo que lo va a resolver. Yo he estado en el Congreso, después estuve en el Ejecutivo, después estuve en la legislatura de la ciudad, después volví al Ejecutivo Nacional, y lo que he visto, bueno, Alejandro también ha pasado por los dos lugares, y seguramente ha tenido la misma impresión. A veces se ve desde el Consejo o desde el Parlamento al Ejecutivo como ese permanente avasallador de los derechos de los representantes del pueblo. Y esto está mal, no es esa el modo que hay que ver con el Ejecutivo. Y tampoco, algunas veces lo he visto, que el, que el, que el Ejecutivo, que el Consejo crea que el Ejecutivo es su jefe. No, tampoco es así. Tampoco es así.
Desde la otra punta del problema, tampoco es desde el departamento ejecutivo ver al Consejo como esos que son la máquina de impedir las brillantes decisiones que tomamos nosotros. Esto yo lo he visto, por ejemplo, una vez un gerente del ANSES hace un montón de años. No, porque después vienen los políticos, y sí, para eso están los políticos, viejo, ¿qué querés que le haga? Las decisiones no las toma solamente el Ejecutivo, son decisiones compartidas. Pero tampoco es correcto creer que el Consejo es una escribanía y que va a decir que sí en forma automática a todo lo que yo diga. Es una relación que tiene que ser respetuosa y equilibrada. ¿Cómo? Bueno, la función de legislar se manifiesta en el análisis y aprobación de las ordenanzas. Esto daría para un curso específico sobre técnica legislativa. ¿Cómo se escribe una ordenanza? Es muy fácil escribir una ordenanza. Ahora, ¿saben qué? Escribir una ordenanza es tan fácil como hacer un asado, o manejarla. Lo difícil es escribir bien una ordenanza. ¿Cómo es difícil hacer bien un asado o manejar bien? Son cosas diferentes. Entonces, esto hay que tener cuidado y tratar de hacer bien las ordenanzas. ¿Cómo podemos lograr una ordenanza de calidad, de buena calidad? Las cualidades del texto normativo son precisión, claridad y concisión. Precisión, que todo el mundo entiende exactamente lo mismo. Que no haya manera de interpretar lo que estamos diciendo de otra forma que de más de una manera, de más de una forma. El lenguaje es ambiguo, el lenguaje siempre es ambiguo. Una frase que a lo mejor me han escuchado, que han tolerado algunas otras charlas mías. El policía vio al ladrón cuando salía del edificio. Sí, ¿quién salía del edificio? ¿El policía, el ladrón o yo salía del edificio? La frase esa no es precisa, tiene distintas interpretaciones. Se entiende claramente, cumple con el segundo de los requisitos, que es claridad, pero no es precisa. Precisión, claridad y además concisión. No hay que escribir de más en las leyes, en las ordenanzas, porque cuanto más palabras agreguemos, más potenciamos la posibilidad de que haya interpretaciones divergentes. Todo esto, como les digo, daría para un curso entero sobre técnica legislativa, pero por lo menos que se lleven estos principios sumamente básicos. ¿Cómo se logra eso? Cumpliendo con reglas del buen arte en técnica legislativa, o sea, cumpliendo las reglas correspondientes en materia de estructura del dispositivo normativo, es decir, cómo ordenamos las normas que tiene una ordenanza, cuáles ponemos primero, cuáles después, cómo la dividimos en capítulos, en títulos, en secciones, etcétera, cómo le ponemos un nombre a la ley, a los capítulos, a cada artículo, etcétera, etcétera. Son todas reglas de estructura del dispositivo normativo. Redacción normativa, por supuesto, cómo escribimos para que la ambigüedad sea lo mínimo posible o tratar de eliminarla del todo y que la interpretación sea totalmente única. Lógica de los sistemas normativos. Nosotros hacemos una ley para meterla en un sistema más grande. No sea cosa que en un pedazo del sistema normativo tenemos una solución para este caso en particular y en otro pedazo tenemos otra solución diferente. Y esto ocurre, para que tengan una idea, por ejemplo, el nuevo Código Civil y Comercial, si un chico menor de edad tiene un bien que es de él, por ejemplo, porque lo heredó de su mamá fallecida, el padre como administrador de los bienes del hijo lo alquila, porque es un departamento. Si el chico se muere antes de la mayoría de edad, resulta que el Código Civil en un artículo dice que ese alquiler continúa y en otro artículo dice que no, que se termina. Bueno, estas cosas no tienen que hacerse en un texto normativo. Y por último, un tema que es muy complicado y se le da muy poca bolilla, que es dinámica de la ley y de la legislación. Es decir, cómo se va, digamos, cómo se hacen las leyes, cómo se genera una ley o una ordenanza, cómo se va modificando en el tiempo, y además todo esto cómo influye en la modificación general del sistema jurídico. Insisto, no tenemos tiempo de hacerlo, pero por lo menos esto. Y por favor, no hagan esto, no hagan esto. Ustedes son concejales, no hagan estas cosas. Una ley de la ciudad que dice, a partir de la publicación de la presente, la calle Antonio Machado recuerda al poeta español Antonio Machado, 1875-1939. ¿A quién le importa esto? Yo no sé si han pensado que esto era un punto clave en la vida de los porteños, iba a haber un antes y un después. Bueno, yo creo que no sirve para nada. Sin embargo, fíjense, la sanción fue
en agosto del 2000, la promulgación de hecho en septiembre del 2000, o sea, un mes después, pero la publicación recién se hizo en febrero del 2002. Se ve que estuvieron pensando bastante porque esa transformación de la ciudad iba a ser a partir de la publicación de la presente, y entonces estuvieron 1 año y medio meditando cuándo sería el momento más conveniente para producir esta transformación tan trascendental para los porteños. No hagan estas cosas, por favor. Bien. Por último, porque no, a ver, sí, 3 comentarios finales. Primero, hay una decisión muy importante que tiene el Consejo Deliberante. Cuando hablamos de atribuciones financieras, dijimos que una de ellas es aprobación y ejecución del presupuesto municipal. La aprobación y el control de la ejecución del presupuesto municipal es de las tareas más importantes que tiene el Congreso. El presupuesto no es solamente un conjunto de planillas con números. El presupuesto es el plan de gobierno valorizado, puesto en plata. Entonces, cuando se aprueba el presupuesto, no se aprueban planillas con números, se aprueba el plan de acción que se va a llevar a cabo ese año. Es el plan de gobierno lo que se aprueba en el presupuesto. Por eso el presupuesto es una decisión económica, pero mucho más que eso, es una decisión política. Esto tiene que quedar muy claro. Si ustedes piensan, las decisiones que se toman y que en definitiva se materializan en el presupuesto, son decisiones que pueden afectar seriamente a un sector u otro de la población. Aunque la planificación usualmente la realiza el Ejecutivo, es el Consejo el que debe revisar y aprobar esos resultados, que son los que se reflejan en las planillas del presupuesto, modificando lo que le parezca que esté mal. Piensen lo que es, por ejemplo, el municipio decide, digamos, llevar adelante y en definitiva instalar una institución educativa de nivel terciario. Esto es un gasto de plata, pero además puede ser un imán de migración interna, de que de otros lugares vaya gente ahí a estudiar esta carrera que antes la tenía muchísimo más lejos. Y esto es la decisión política, no es solamente lo que cuesta hacer esa institución. Si la provincia o la nación decide pavimentar una ruta, eso no es solamente cuánto cuesta hacer la ruta y cuánto va a cobrar la empresa vial. Además, esto implica que un pueblo va a quedar mejor conectado con otros lugares. Y entonces a lo mejor hay empresas de transporte público que deciden ampliar su recorrido, el recorrido de sus servicios hasta ese pueblo. Y las empresas que están en ese pueblo les va a quedar seguramente más barato el traer los insumos y el despachar los productos que fabrica hacia afuera. Y a lo mejor los chicos que viven en ese pueblo les queda más cerca o más fácil ir a la universidad o ir a un instituto educativo. Es decir, no es solamente la ruta como lo que cuesta la ruta, sino todas las implicancias de modificaciones sociales que esto implica. Entonces, por eso es que es una de las funciones más importantes del Consejo, porque se están decidiendo políticas, no se están decidiendo gastos y recursos y nada más. No solo eso, sino que además de esto de lo estático de lo que vimos recién, nosotros cuando hacemos un presupuesto y tomamos una decisión política, decimos, bueno, privilegiamos el gasto en la escuela en detrimento del gasto en el hospital. O privilegiamos el gasto del hospital en detrimento del asfaltado de calles. Estas son cosas que siempre nos van a pasar, porque los recursos son limitados y por lo tanto no podemos hacer todas las cosas que nos gustaría. Ahí tenemos una decisión, pero si se quiere, de tipo estático. Pero además, hay una cuestión dinámica que también hay que ver. Si el municipio decide, por ejemplo, el municipio tiene un arroyo que pasa cerca y que complica bastante el ingreso y el acceso, digamos, hacia y desde ese pueblo. Entonces el municipio decide construir un puente para facilitar el acceso. Perfecto, es una decisión política, esto cuesta plata, fenómeno. Ahora, ese puente seguramente va a durar 30, 40, 50 años. Entonces, ¿es justo que ese puente lo paguen solamente los que hoy viven en este municipio? ¿O no es más justo decir, no,
vamos a pedir un préstamo a 30 años para que el costo de este puente, que va a durar 30 años, lo paguen las distintas generaciones que van a vivir durante estos 30 años. Esto también es una decisión política. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que al presupuesto se lo conoce como ley de leyes. Es más, en algunos estados norteamericanos, casi lo único que hace la legislatura es aprobar el presupuesto y después lo va controlando con las oficinas, con las oficinas técnicas que la misma legislatura tiene. Y a lo mejor esa legislatura sesiona, yo no me acuerdo, a lo mejor Ale, vos te acordás, creo que la legislatura de Texas es la que sesiona creo que 3 meses cada 2 años, o algo por el estilo. Si no es Texas, alguna sí. Sí, algunas sesiones menos todavía. O menos. Porque, y básicamente con esto aprobamos el plan de gobierno. Lo demás también vamos a ir cambiando algunas cosas, pero este es lo central. Bien. No termina ahí la función del Consejo Deliberante en relación con el presupuesto, sino que además de decidir esa política y controlar que se verifique. Y esto se hace a través de la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión. El Ejecutivo tiene que rendir cuentas y esto es lo que el Consejo tiene que aprobar o desaprobar. Este tipo de control, tenemos tres vías, digamos, de control, o dos y una tercera que se hace poco y nada. Por un lado, controlar que se haya hecho lo que debió hacerse. Había que asfaltar 50 cuadras, que se asfaltaron 50 cuadras. Y además, eso sería control de gestión. Y además, lo que llamaríamos control de auditoría, que los contratos que se hicieron para pavimentar esas 50 cuadras se hayan hecho cumpliendo con la normativa. Esto es control de auditoría. Los dos controles son los que tiene que hacer el Congreso. Por eso el control de la cuenta de inversión es una función tan importante como la aprobación del presupuesto. Dos puntitos más y termino, no se asusten. Una crítica habitual infundada que ustedes van a recibir fácilmente si son concejales es qué poco que trabajan, no aprueban ninguna ley, tardan un montón en decidir cada una, qué sé yo. Esto se le dice al Congreso, legislaturas, Consejo Deliberante, a todos. Yo no les voy a dar mi opinión sobre esto, simplemente les voy a comentar opiniones de distintas personas de distintos lugares del mundo y de distintas épocas. La primera es de Paul... Uy, espérate, ¿qué pasó acá? La primera es de Paul Runquist, un funcionario del Servicio de Investigaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, un cuerpo técnico de altísimo nivel, que en un congreso de modernización parlamentaria que se hizo en el Congreso Nacional a fines del siglo XX, dijo: la rapidez no es un atributo esencial de una legislatura, y en la mayoría de los casos acelerar el proceso legislativo no es un propósito deseable. Desarrollar la política pública toma tiempo, mismo en esta era de comunicaciones casi instantáneas. Se debe consultar con los varios sectores de la sociedad que se van a ver afectados por una determinada ley importante para determinar sus opiniones. Se debe consultar asimismo la opinión de los funcionarios ejecutivos que se van a encargar de la ejecución de la nueva política. Los peritos, eruditos y especialistas técnicos, todos tienen un interés comprensible en aportar a la política definitiva que promulgue la legislatura. Se deben movilizar las facciones legislativas dentro de los partidos y a través de las líneas partidarias en apoyo de la propuesta. La acción rápida puede ser acción irreflexiva. Esto lo hizo un funcionario norteamericano a fines del siglo XX. A principios del siglo XX, Alejandro Carbó, diputado por Entre Ríos, que fue después fue presidente de la Cámara y fue compañero de fórmula de Lisandro de la Torre, dijo: las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes y tienen por sobre todas sus funciones la función política. Esto dijo un argentino a principios del siglo XX. Si seguimos corriendo para atrás, nos vamos a encontrar con Matthew Hale, un abogado, juez y parlamentario inglés, 1609 a 1676, o sea, 300 años antes de lo que venimos diciendo, y que dice: es una razón para mí preferir una ley por la que el reino ha sido felizmente gobernado durante 400 o 500 años, que aventurar la felicidad y la paz de un reino por alguna teoría inventada por mí. Y si seguimos yendo para atrás todavía, vamos a llegar al siglo I de la era cristiana, el Imperio Romano. Nos vamos a encontrar con Publio Cornelio Tácito, que fue cónsul, senador, historiador y gobernador del Imperio Romano,
que con esa fantástica facilidad que tenían los romanos de condensar en una frase cortita conceptos enormes, dijo simplemente, cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. O sea que no se preocupen demasiado en hacer estadística de cuántas leyes hicieron, porque a lo mejor no es una buena estadística los efectos de lo que es una seria conducción del país. Por último, una última acotación, ya que van a ser concejales. Yo hace mucho que vengo sosteniendo que los requisitos para ser un buen concejal son estos tres. Saber distinguir el bien del mal, punto número uno, que no es poco, saber distinguir el bien del mal no es poco. Además, saber distinguir lo importante de lo accesorio, y además tener una decidida voluntad y una firme vocación por ponerse de acuerdo con los demás. ¿Mm? Saber distinguir el bien del mal, saber distinguir lo importante de lo accesorio y tener una decidida vocación por ponerse de acuerdo. Estos son requisitos que tiene que tener el concejal si quiere ser un buen concejal. Lo demás se puede comprar afuera. El asesoramiento técnico en cualquier materia se puede comprar afuera. Esto no se puede comprar afuera. Esto lo tiene que tener cada uno de los concejales si quiere ser un buen concejal. Un diputado que está tan firmemente convencido de sus principios y sus teorías, que lo único que quiere es que los demás le den la razón, podrá ser un extraordinario pensador, podrá ser un magnífico profesor universitario, podrá ser un excelente profesional, podrá ser un maravilloso líder de multitudes, pero jamás será un buen diputado. Esto es algo que escribí hace un montón de años en un libro mío que se llama Para entender al Congreso. Bueno, nada más por mi parte. Ahí tienen mi mail. Pueden tomar nota y consultarme lo que quieran. Como siempre digo, ustedes me preguntan lo que quieran y yo contesto lo que puedo. Y si hay preguntas para hacer, con todo gusto. Yo no sé, Alejandra, estamos exactamente a las 7:30. O sea, cumplí puntualmente, británicamente mi horario. Eh, estoy dispuesta a todas las preguntas que quieran. Mamá, cuando nos vamos, la única que se les ocurre. No podía prender el micrófono. A ver, en el chat me parece que no había preguntas. Por lo que estuve viendo yo, si alguno quiere levantar la mano y conversar sobre algún tema, aquí estamos. Alfredo parece Bueno, que dicen está que ha sido levantando. totalmente claro, así que no les quedaron dudas. ¿Quién? Bueno. Alfredo Cuando nadie Tojo. pregunta, uno no sabe si fui totalmente claro o nadie entendió absolutamente nada de que dije buenas tardes. Esta es una preocupación que siempre me causa. No, dicen que fuiste absolutamente claro. Bueno, a ver si alguien le... Sí, entendimos todo. Hola, sí, buenas Luis. tardes. No sé si se me escucha. No sé si se me escucha. Hola, hola. Sí, adelante. Sí, te escuchamos. Bueno, primero, muchas gracias por la charla. Súper interesante. Me gustaría saber su opinión respecto de los proyectos de ordenanza que se terminan aprobando por vía de excepción, que en más de un caso representa un foco de corrupción en el recinto de los consejos deliberantes y que a veces no reconoce o no distingue color político. No sé si comprendí bien. Los temas de excepciones a normas ya creadas, o sea, a Claro, una excepción especial para alguien en particular. Sí, por ejemplo, no sé, la aprobación de la construcción de un edificio Sí, en en un una zona que lugar que no teóricamente corresponde sería... por el código. O sea, el código lo Está impide. bien. Sí. Sí, ahí tenemos un problema. En general, hay poco cuidado por parte de los consejos deliberantes en algo que yo creo que es así. La relación de los gobiernos con la sociedad no es igual. El Poder Judicial se relaciona con la sociedad solamente en lo individual. El Poder Judicial no se ocupa de cuestiones generales, se ocupa de solucionar el problema de esta persona, esta. El Poder Ejecutivo se ocupa se relaciona con la sociedad de las dos maneras, porque una cosa es hacer la reglamentación de una ley o de una ordenanza, por ejemplo, que sería en lo general, pero también se relaciona en lo particular, por ejemplo, cuando firma un contrato de obra pública.
Pero el Consejo Deliberante, el Parlamento, debería ocuparse de relacionarse con la sociedad solamente en lo general. Solamente en lo general. Porque el modo en que está pensado, diseñado, y el modo en que funciona un Consejo Deliberante, es para no tener cuestiones individuales. Porque las cuestiones individuales terminan siendo arbitrarias. Si es amigo mío, te muevo el expediente. Si no es amigo mío, no lo muevo. Entonces, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque en el planteo administrativo hay leyes que obligan a tomar decisiones. En el mundo parlamentario no es así, entonces eso no va. Y por otro lado, para evitar ese tipo de corruptelas, en algunos lugares hay previsto alguna solución. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la Constitución establece que ese tipo de excepciones requieren de una mayoría especial y doble lectura. Es decir, se hace una sanción, se aprueba, se hace una audiencia pública, se hace una primera aprobación, se hace una audiencia pública, se vuelve a analizar, etc. Es decir, esto debería estar en, por ejemplo, si tienen carta orgánica, ponerlo en la carta orgánica. Si no lo tiene la Constitución provincial, habría que ver en cada caso. Pero sí, es un problema grave, es un problema grave. Muchas veces no se mide ese tipo de cuestiones, es decir, los efectos que no son, ojo, muchas cosas parece que son control y termina siendo corrupción. Cuando yo muchísimas veces lo he planteado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un pedido de informe para ver por qué tal negocio no tiene tal cosa, qué sé yo. Uno lo manda como un pedido de informe para que el Ejecutivo conteste. Pero puede pasar que algún inspector se haga de ese texto y vaya al negocio y diga, mire lo que está pasando acá, fíjese, pero yo por 5 lucas se lo arreglo. Mentira, no se lo arregla nada, pero porque sabe que igual no va a salir, pero mientras tanto se cobra la cometa. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay que ser muy cuidadoso también en ese tipo de cuestiones. El control a veces es control y a veces es ventanilla de corrupción. ¿Mm? Muchas gracias. Bien, ¿qué más? Muy amable. ¿Alguien más? Sana Aguirre levantó la mano también. ¿Quién es? No veo. Sí, no tengo el audio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Realmente sí, excelente. Muy claro, muy preciso, Bueno, explicativo, muchas gracias. ejemplo, muy lindo. Bueno. Mi pregunta es esta, sobre los proyectos de ordenanza, o sea, las leyes municipales. ¿Con cuánto tiempo de duración puede llegar a promulgarse una ordenanza, según que los rubros, la importancia de cada uno, o por ejemplo, designar el nombre de una calle, como por ejemplo, Kirchner, por ejemplo, ¿no? Digo que está en todos lados. Quería saber cuál es la prioridad de la ordenanza según el rubro y la importancia. Bueno, En esto los es una municipios, cosa esto es una cosa que justamente tiene que trabajar el Consejo en forma ordenada. Lo deciden entre todos. Si entre todos les parece que es importante, lo hacen. Si entre todos les parece que no es importante, lo dejan, se ocupan de otra cosa más importante. En general, suele haber muchísimas más propuestas de las que se pueden decidir, estudiar y decidir. Para decirles un número, en la Cámara de Diputados de la Nación suelen presentarse por año alrededor de 6.000 proyectos. ¿Ustedes se creen que se pueden estudiar y aprobar 6.000 proyectos? No. Se aprueban los que el conjunto del Consejo o la Comisión o lo que sea definen como que estos son importantes, y los otros no tenemos por qué estudiar todo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿O a ustedes acaso no les llega cada rato una propuesta de comprarse un lote en un cementerio privado, de cambiar el seguro del auto, de lo que sea? ¿Se toman el trabajo de analizar todas esas cosas? No, esto no me interesa y lo tiro y ya está. No tiene por qué ponerse a trabajar sobre todas las cosas Uno se volvería loco si analizara todas esas propuestas, ¿o no es así? ¿Mm? sí. Solamente Bien. lo que es medio ambiente, todo lo que sea concerniente al beneficio del ciudadano. Claro, hagan las cosas que le sirven, que le van a servir a la gente. Esto de decir que la calle Antonio Machado ahora recuerda al poeta español Antonio Machado, no le cambia la vida a nadie. Exacto. ¿Mm? Bien. Gracias. Erika Martínez estaba ahí también queriendo hablar, queriendo preguntar algo.
Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, fui la que escribí, que estuvo usted muy claro. Bueno, muchas gracias. Le comento que soy concejal, actual concejal, y voy por un segundo mandato. ¿A dónde? Pero en Huinca, Renancó, provincia de Córdoba. O sea, me sentí muy identificada con algunos ejemplos que usted planteó. Sobre todo sobre el territorio en el cual legislamos. Pero sobre todo, lo último que usted dijo de el criterio, los principios o requisitos para ser un buen concejal, me pareció 3 puntos totalmente precisos, porque realmente cuando ingresé en la política y me propusieron, mi temor era decir, bueno, yo no tengo ninguna idea de cómo legislar. Y esto creo que es fantástico porque hay mucha gente que no se anima y el sentido común generalmente es lo que debe primar, como usted más o menos lo planteó, y por eso quiero agradecerle porque es una de las cosas que a uno lo anima o lo anima exactamente a esta participación. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Y sí, lo que pasa es que, bueno, con Alejandra Esbetas hemos trabajado muchísimo estos temas. Lamentablemente hay una falsa idea de lo que es el debate parlamentario. Creer que el debate parlamentario es como el debate judicial, hay que ganarle al otro. No es así, no es así. Y lamentablemente los medios colaboran con esta confusión, porque este año no, porque es presidencial, pero cuando hay elecciones legislativas, traen al primero de cada lista a un pseudo debate, porque como son unos ignorantes no tienen idea de lo que es esto, y los ponen ahí para ver cómo cada uno destroza al otro. Y no es así. El debate parlamentario es para generar acuerdos, para ponerse de acuerdo con el otro. Y para ponerse de acuerdo no hay más remedio que transigir un poco en alguna cosa, si no, no hay manera de ponerse de acuerdo. El debate judicial sí es para ganar. El fiscal solamente gana si la pierde el abogado defensor, o al revés. El actor solamente gana si pierde el demandado, y el demandado solo gana si pierde el actor. Pero eso no es el debate parlamentario. Y lamentablemente hay mucha idea de este tipo de cosas. Entonces, creen que siendo, digamos, enfáticos y qué sé yo, no, eso no es así. No es para eso el debate parlamentario, es para ponerse de acuerdo, para ponerse de acuerdo. Y como dice Alejandra, si todos nos ponemos de acuerdo, hemos ganado. Si alguno quedó fuera del acuerdo, ese no ganó, pero los demás ganamos menos de lo que podríamos haber ganado. Bien. ¿Algo más? Torchi, hay una pregunta en el chat que dice, cuando hay ordenanzas que nunca se reglamentaron, ¿qué conviene hacer? ¿Volver a hacer una nueva de cero con contenido actualizado y dejar de lado la anterior? Esto es un problema que está en todo el país, a nivel nacional, provincial y municipal. En algunos lugares está solucionado. Por ejemplo, la Constitución de Jujuy, la Constitución Provincial de Jujuy, prevé que las leyes aprobadas, es decir, sancionadas y promulgadas por el Ejecutivo, sancionadas por la legislatura, promulgadas por el Ejecutivo, que no se reglamentan, si el Ejecutivo no las reglamenta, la legislatura tiene derecho a reglamentarlas. Y entonces se soluciona el problema. Si no es así, es un problemón, porque muchas veces el Ejecutivo no quiere pagar el costo político de vetarla, pero no la reglamenta y queda lo mismo. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, durante mucho tiempo estuvo sin poder instrumentarse una parte de la ley de seguridad privada. ¿Por qué? Porque preveía que había que hacer un registro de los patos vicas de los boliches, digamos. Como no se reglamentó, el registro no existía. Está en la ley, pero si no se reglamenta, no existe. ¿Se dan cuenta? Y esto es un problema que no es fácil de solucionar. Lamentablemente, les digo, lo tiene solucionado Jujuy y no sé si algún otro más, que yo sepa no. Pero es un problemón. Bien. Bueno, gracias, Torchi. No hay más preguntas. Les recuerdo que mañana tenemos el conversatorio sobre educación. Así que, Bueno. si querés cerrar, te agradezco. Y bueno, entonces el jueves que viene, el miércoles que viene tendrán con Dino Pauleta una charla muy interesante, pero del otro lado, es decir, para el Ejecutivo, pero los concejales también tienen que saber estas cosas del Ejecutivo.
Muchas gracias a ustedes por la asistencia y la paciencia, y éxitos. Celina Tosi, no me dijiste si sos de Chuelo o no. ¿No? Ah, conozco algunos Tosi de Chuelo.